Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, libro 1, primero. 9. El hermano pintado por la hermana. Para dar una idea del mensaje interior del obispo de D y de la manera como aquellas dos santas mujeres subordinaban sus acciones, sus pensamientos y hasta sus instintos de mujeres fácilmente asustadizas, a los hábitos y a las costumbres del obispo, sin que éste tuviera ni aun que tomarse el trabajo de hablar para expresar su deseo, nada mejor podemos hacer que transcribir aquí una carta de la señorita Baptistina a la señora vizcondesa de Bois-Chevron, su amiga de la niñez. Esta carta que poseemos dice así: de 16 de diciembre de 1800. Mi buena señora, no pasa un día sin que hablemos de vos. Es por lo regular nuestra costumbre, y hay ahora además una razón para ello. Figuraos que al desempolvar los techos y paredes de nuestras habitaciones, la señora Magloire ha hecho varios descubrimientos. Al presente nuestros dos cuartos, enjalbegados, no figurarían mal en un castillo, por el estilo del vuestro. La señora Magloire ha desgarrado y arrancado todo el papel. Debajo había otras cosas. Mi salón, en el que no hay muebles y que nos sirve para tender la ropa de la colada, tiene 15 pies de alto y 18 de ancho. Su techo pintado antiguamente con dorados y la bovedilla, como en vuestra casa, estaba cubierto con una tela del tiempo que fue hospital. En fin, tiene ensambladuras del tiempo de vuestros abuelos. Pero mi gabinete es el que tiene que ver. La señora Magloire ha descubierto, a lo menos debajo de 10 capas de cal, pinturas que sin ser buenas son siquiera pasables. Una representa a Telémaco, que armado caballero por Minerva. ¿Qué fue? Disculpa. Unas representan a Telémaco, armado caballero por Minerva, otras al mismo en un jardín de cuyo nombre no puedo acordarme, donde las damas romanas iban una sola noche. ¿Qué podré deciros? Hay romanos, romanas, aquí una palabra ininteligible, y todo su séquito. La señora Magloire ha puesto en claro todo esto, y este verano va a reparar algunas pequeñas averías y a barnizarlos de nuevo, con lo cual quedará mi cuarto hecho un verdadero museo. En un rincón del desván ha encontrado también 2 consolas de madera moda antigua. Nos pedían 2 escudos de 6 libras por volverlas a dorar, pero vale más y es mejor dar esto a los pobres, fuera, fuera por a los pobres, fuera de que son muy feas y yo preferiría una mesa redonda de caoba. Soy tan feliz como siempre. Mi hermano es tan bueno, todo cuanto tiene lo da a los pobres y a los enfermos. Vivimos un poco estrechos. El país es muy malo en invierno y es menester hacer algo para los que nada tienen. Nosotros estamos casi bien abrigados y bien alumbrados. Ya veis que no es poca cosa. Mi hermano tiene sus costumbres propias y peculiares. Cuando habla, dice que un obispo debe ser así. Figuraos que nunca se cierra la puerta de la casa. Entra quien se le antoja. Enseguida está en el cuarto de mi hermano. Nada teme, ni aun por la noche. Hay bien que este es su valor particular, como él dice. No quiere que yo tema por él, ni que tampoco tenga miedo de la señora Magloire, ni que tampoco tenga miedo la señora Magloire. Se expone a toda clase de peligros y no quiere que aparentemos que lo notamos. Es preciso saberle comprender. Sale lloviendo, marcha por medio del agua, viaja en invierno, no tiene miedo de la noche, de los caminos sospechosos ni de los malos encuentros.
El año último se fue a pie y solo a un país de ladrones. No quiso llevarnos consigo. Estuvo ausente 15 días. A su vuelta nada le había pasado. Se le creía muerto, pero gozaba de buena salud y decía, ved aquí cómo me han robado. Y abriendo una maleta, nos la enseñó llena de todas las alhajas de la catedral de Embrun que los ladrones habían devuelto. Esta vez al volver no pude menos de reñirle un poco, si bien teniendo cuidado de hacerlo cuanto el coche metía mucho ruido para que nadie nos oyera. En los primeros tiempos me decía a mí misma, no hay peligros que le detengan, es terrible. Al presente he acabado por acostumbrarme. Hago señas a la señora Magloire para que no le contraríe. Se arriesga como quiere. Yo me llevo a la señora Magloire, me encierro en mi cuarto, rezo por él y me duermo. Estoy tranquila porque sé muy bien que si le sucediera una desgracia sería esta el fin de mi vida. Yo iré al cielo con mi hermano y mi obispo. A la señora Magloire le ha costado más que a mí el acostumbrarse a lo que llamaba sus imprudencias. Pero ahora ya está hecha a ellas. Juntas oramos, juntas tenemos miedo y juntas nos dormimos. El diablo entraría en la casa y no hallaría quien les molestase. Y en verdad, ¿qué es lo que podemos temer en esta casa? Hay siempre con nosotros alguien que es más fuerte que él. El diablo podrá pasar por ella, pero Dios la habita. Esto me basta. Mi hermano al presente no necesita decirme una palabra. Le comprendo sin que hable. Y nos abandonamos a la providencia. Ved aquí cómo hay que ser un hombre que tiene algo grande en la cabeza. He preguntado a mi hermano las noticias que me pedíais sobre la familia de Fox. Ya sabéis que él sabe de todo y que tiene sus recuerdos, porque es siempre buen realista. Los de Fox son una antigua familia normanda de la nobleza de Caen. Hace 500 años que hubo un Raúl de Fox, un Juan de Fox y un Tomás de Fox, que eran nobles y uno de ellos señor de Rochefort. El último fue Guido Esteban Alejandro. Era maestre de campo y alguna cosa más en los caballos ligeros de Bretaña. Su hija, María Luisa, casó con Adriano Carlos de Gramont, par de Francia, coronel de guardias franceses y teniente general de los ejércitos. Se escribe Fox, Fauq o Fauq. Buena señora, recomendadme a vuestro santo pariente el cardenal para que, para que me tenga presente en sus oraciones. En cuanto a vuestra querida Silvania, ha hecho bien en no perder en escribirme los cortos instantes que pasa a vuestro lado. Está buena, trabaja según nuestros deseos, me quiere como siempre. Es todo lo que deseo y me felicito por el recuerdo que vos me envía. Mi salud no es muy mala y sin embargo enflaquezco cada día más. Adiós, me falta ya el papel y me obliga a despedirme de vos. Mil cosas a todos. Baptistina. P.D. Vuestro sobrinillo es encantador. Ayer vio pasar un caballo al cual habían puesto rodilleras. Preguntaba, ¿qué es lo que tiene en las piernas? Es un muchacho muy guapo. Su hermanito corre por la habitación arrastrando una escoba vieja como si fuera un carro y gritando, ¡Ala, ala! Como se ve por esta carta, aquellas dos santas mujeres sabían acomodarse a la manera de ser del obispo, con ese genio particular de la mujer que comprende al hombre mejor que el hombre se comprende a sí mismo. El obispo de D, bajo, bajo aquel aire manso y cálido, que nunca se desmentía, hacía a veces cosas grandes, atrevidas y magníficas, sin aparentar que sabía lo que hacía. Ellas temblaban, pero lo dejaban obrar. Algunas veces la señora Magloire procuraba aventurar alguna resistencia anticipada, nunca mientras ni después del hecho. Nunca mientras ni después del hecho.
Nunca se le distraía ni aun con una palabra o una señal de un acto comenzado. En ciertos momentos, sin que hubiera necesidad de decirlo, cuando él ni aun tal vez tenía conciencia de sí mismo, tan perfecta era su sencillez, comprendía vagamente las mujeres que obraba como obispo. Entonces no eran más que dos sombras en la calle, servíanle pasivamente, y si era menester para obedecerle desaparecería. Sabía con una admirable delicadeza de instinto que ciertos cuidados pueden estorbar. Así, aun creyéndole en peligro, comprendían, no digo su pensamiento, sino su naturaleza, hasta el punto de no velar por él. Le confiaban a Dios. Además, Baptistina tenía, como acabamos de leer, que el fin de su hermano sería también el suyo. La señora Magloire no lo decía, pero lo sabía. 10. El obispo en presencia de una luz desconocida. En una época un poco posterior a la fecha de la carta citada en las precedentes páginas, hizo una cosa que, según voz pública en la ciudad, había sido mucho más arriesgada y peligrosa que su paseo por la montaña infestadas de bandidos. Entonces, la fecha es 16 de diciembre. Había cerca de D, en el campo, un hombre que vivía solitario. Aquel hombre, digamos, de corrido la espantable palabra, era un antiguo convencional y se llamaba G. Hablábase del convencional G entre la sociedad de D, con una especie de horror. ¿Un convencional? ¿Os podéis figurar una fiera de esta especie? Eso existía en el tiempo en que todo el mundo se tuteaba y en que se decía ciudadano. Aquel hombre era casi un monstruo. No había votado la muerte del rey, pero casi lo había hecho. Era un casi regicida. Había sido terrible, como a la vuelta de los príncipes legítimos no se había llevado a aquel hombre ante un tribunal prebostal. No se le había cortado la cabeza, es cierto. Es menester usar de clemencia. Bueno, pero a lo menos un destierro perpetuo, ejemplar, en fin, etcétera, etcétera. Era un ateo de los de antaño, como toda la gente de entonces. Habladurías de gansos acerca del buitre. ¿Era en realidad un buitre, G? Sí, sí se le juzgaba por lo que había de huraño en su soledad. No habiendo votado la muerte del rey, no había sido comprendido en los decretos de destierro y había podido permanecer en Francia. Habitaba 3/4 de hora de la ciudad, lejos de toda vivienda, separados de todo camino. No sé qué retiro perdido en un valle semisalvaje. Tenía allí, decían, una especie de campo y un agujero, una madriguera. Ni un vecino, ni siquiera transeúntes. Desde que vivía en aquel valle, el sendero que a él conducía se había cubierto de hierba. Hablábasele de aquel sitio como de la casa del verdugo. Sin embargo, el obispo pensaba, y de cuando en cuando miraba al horizonte, hacia el sitio en que el grupo de árboles señalaba el valle del anciano convencional. Se decía, hay allí una alma que está sola. Y en el fondo de su pensamiento añadía, yo debía hacerle una visita. Pero, confesémoslo, esta idea, a primera vista, muy natural, se le presentaba, después de un momento de reflexión, como extraña, imposible y casi repugnante. ¿Por qué en el fondo participaba de la impresión general y el convencional le inspiraba, sin que pudiera explicarse claramente la causa, ese sentimiento que es como la frontera del odio y que expresa tan perfectamente la palabra de repulsión?
Sin embargo, ¿la sarna del cordero debe alejar al pastor? No. Pero, ¿qué cordero? El buen obispo estaba perplejo. Algunas veces se encaminaba hacia aquel lado, pero luego retrocedía. Un día al fin se esparció el rumor en la ciudad de que una especie de pastorcillo que servía al convencional G en su vivienda había ido a buscar un médico, que el viejo malvado se moría, que la parálisis se había apoderado de él y que no saldría de la noche. Gracias a Dios, añadían algunos. El obispo tomó su báculo, púsose su balandrán, a causa de estar su sotana un tanto raída, como ya hemos dicho, y también a causa del viento de la noche, que no debía de tardar mucho tiempo en levantarse, y marchó. Declinaba el sol y casi tocaba el horizonte cuando el obispo llegó al sitio excomulgado, conociendo en el latir un tanto más apresurado del corazón que se hallaba cerca del cubil de la fiera. Saltó un foso, atravesó un seto, subió una escalera, entró en un cercado, dio algunos pasos atrevidamente y de pronto, en el fondo de un campo erial, detrás de una maleza bastante crecida, divisó la caverna. Era una casita baja, pobre, pequeña y limpia, con un emparrado en la fachada. Delante de la puerta, en un viejo sillón de ruedas, sillón verdaderamente de aldeano, había un hombre de blancos cabellos que sonreía mirando al sol. Cerca del anciano sentado hallábase de pie un joven, el pastorcillo, que alargaba al anciano una vasija con leche. Mientras el obispo miraba al anciano, éste alzó la voz. Gracias, dijo. Nada necesito ya. Y su sonrisa se separó del sol para fijarse en el pastorcillo. El obispo avanzó. Al ruido que hacía el andar el viejo sentado como estaba, volvió la cabeza, y su rostro manifestó toda la sorpresa que se puede tener después de una larga vida. Desde que vivo aquí, esta es la primera vez que entran a visita en mi casa. ¿Quién soy, señor? El obispo respondió, me llamo Bienvenido Miriel. Bienvenido Miriel. He oído pronunciar ese nombre. ¿Seréis vos ese a quien el pueblo llama Monseñor Bienvenido? Yo soy. El anciano añadió con una semisonrisa. En ese caso, sois mi obispo. Un poco. Entrad, señor. El convencional tendió la mano al obispo, pero ésta no la tomó, limitándose a decir, celebro mucho ver que me había engañado. En verdad, no parece que estéis enfermo. Señor, voy a curarme del todo. Hizo una pausa y añadió, moriré dentro de 3 horas. Después continuó, soy un poco médico y sé cómo se acerca la última hora. Ayer solo tenía los pies fríos. Hoy el frío ha subido hasta las rodillas. Ahora le siento que sube hasta la cintura. Cuando llegue al corazón, acabaré. Qué hermoso es el sol, ¿no es verdad? He hecho que me traigan aquí para dirigir una postrera mirada a las cosas. Podéis hablarme. El hablar no me fatiga. Habéis hecho bien en venir a mirar a un hombre que va a morir. Es bueno que en este momento tenga testigos. Cada cual tiene sus manías. Yo hubiera deseado tirar hasta el alba, pero apenas me quedan 3 horas. Será de noche. Mas, ¿qué importa? Morir es una cosa muy sencilla. No se necesita la mañana para esto. Sea, moriré de noche. El anciano se volvió hacia el pastor. Vete a acostar, le dijo. Has velado toda la última noche. Debes de estar cansado. El joven entró en la cabaña. El anciano lo siguió con la vista y añadió hablando consigo mismo. Mientras él duerme, moriré. Los dos sueños pueden hacer buena vecindad. El obispo no estaba conmovido, como parece que debiera estarlo. No creía sentir a Dios en aquella manera de morir. Lo diremos todo, porque las pequeñas contradicciones de los corazones grandes deben ser indicadas como las demás. Él, que en ocasiones tan de veras se reía de su grandeza, se hallaba un poco lastimado de no serlo llamado Monseñor,
y con tentaciones de replicar ciudadano. Asaltóle un capricho de grosera familiaridad, bastante común en médicos y sacerdotes, pero que en él no era habitual. Al cabo de todo, aquel hombre, aquel convencional, aquel representante del pueblo, había sido un poderoso de la tierra. Por la primera vez en su vida el obispo se sintió con humor de ser severo. El convencional, sin embargo, le consideraba con modesta cordialidad. En la causa quizás se hubiera podido discernir la humildad que tan bien sienta cuando se está cerca de convertirse en polvo. El obispo, por su parte, aunque ordinariamente se guardaba de la curiosidad, la cual, según él, estaba muy próxima a la ofensa, no podía menos de examinar al convencional con una atención que, no teniendo origen en la simpatía, probablemente le hubiera reprochado su conciencia respecto de cualquier otro hombre. Un convencional causábale, en cierto modo, el efecto de un hombre fuera de la ley común y hasta fuera de la ley de la caridad. G, tranquilo, con la cabeza casi derecha y la voz vibrante, era uno de esos grandes octogenarios que son la admiración del fisiólogo. La revolución ha contado con muchos de estos hombres proporcionados a su época. Veíase y se adivinaba en aquel anciano al hombre de prueba, tan cercano a su fin. Había observado todos los movimientos y demandas de una perfecta salud. Había en su golpe de vista claro, en su acento firme, en su robusto movimiento de hombros, con que desconcertara la muerte. Azrael, en el ángel mahometano del sepulcro, hubiérase vuelto atrás y creído que se engañaba de puerta. G parecía morir porque quería. Había libertad en su agonía. Solo las piernas estaban inmóviles. Los pies estaban muertos y fríos, pero la cabeza vivía con todo el poder de la vida y aparecía en plena lucidez. Y se parecía en este grave momento al rey del cuento oriental, de carne en la parte superior y de mármol en medio cuerpo abajo. Había allí una piedra. El obispo se sentó en ella. El exordio fue ex abrupto. Os felicito, dijo en tono de reprensión, pues al cabo no habéis votado la muerte del rey. El convencional no pareció notar el amargo sentido oculto en las palabras al cabo, pero la sonrisa había desaparecido de su rostro al contestar. Señor, no me felicitéis demasiado pronto. He votado el fin del tirano. Era aquel acento austero en presencia del acento severo. ¿Qué queréis decir? Replicó el obispo. Quiero decir que el hombre tiene un tirano, la ignorancia. Y yo he votado el fin de ese tirano, que engendra la falsa autoridad, en vez de la autoridad que se apoya en lo verdadero. El hombre no debe ser gobernado más que por la ciencia y por la conciencia, añadió el obispo. Es lo mismo, la conciencia es la cantidad de ciencia innata que tenemos en nosotros mismos. Monseñor Bienvenido escuchaba, poco admirado, aquel lenguaje tan nuevo para él. El convencional prosiguió. En cuanto a Luis XVI, no voté su muerte. No me creo con el derecho de matar a un hombre, pero me siento con el deber de exterminar el mal. He votado el fin del tirano, es decir, el fin de la prostitución para la mujer, el fin de la esclavitud para el hombre, el fin de la ignorancia para el niño. He votado la fraternidad, la concordia, la aurora. He ayudado a la caída de las preocupaciones y de los errores. El hundimiento de las unas y de los otros produce la luz. Nosotros hemos hecho caer el viejo mundo, y ese viejo mundo, vaso de miserias al volcarse sobre el género humano, se ha convertido en una urna de alegría no pura, dijo el obispo. Podríais decir de alegría turbada. Y hoy, después de ese fatal retroceso a lo pasado, que se llama 1814, alegría desvanecida. Ah, la obra estaba incompleta, convengo en ello.
Hemos demolido el antiguo régimen en los hechos. Nos hemos podido suprimirlo completamente en ideas. No basta destruir los abusos, es menester modificar las costumbres. El molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando. Habéis demolido. Demoler puede ser útil, pero yo desconfío de una demolición en la cual está mezclada la cólera. El derecho tiene su cólera, señor obispo. De todos modos, y dígase lo que se quiera, la Revolución Francesa es el paso más grande dado por el género humano desde el advenimiento de Cristo. Progreso incompleto, sea, pero sublime. Ha despejado todas las incógnitas sociales, ha dulcificado los ánimos, ha apaciguado, ilustrado, ha hecho correr sobre la tierra torrentes de civilización. La Revolución Francesa es la consagración de la humanidad. El obispo no pudo menos de murmurar. ¿Sí? Y el 93. El convencional se enderezó en su asiento con una solemnidad casi lúgubre y exclamó con la fuerza que puede tener un moribundo. Oh, ya apareció el 93, esperando esta palabra. Durante 1500 años se ha estado formando una nube. Al cabo de 15 siglos ha estallado la tormenta y vos encauzáis al rayo. El obispo sintió, sin confesarlo tal vez, que algo en él había sido herido. Sin embargo, presentó buen continente y replicó: el juez habla en nombre de la justicia. El sacerdote, a su vez, habla en nombre de la piedad, que no es sino una justicia más elevada. Un rayo o no debe nunca engañarse. Y añadió mirando fijamente al convencional. Luis XVII. El convencional extendió la mano y cogió el brazo del obispo. Luis XVII. Veamos. ¿Por quién lloráis? ¿Por el niño inocente? Entonces bien, yo lloro con vos. ¿Es por el niño real? Os pediré que reflexionéis. El hermano del bandido Cartucho, niño inocente, colgado por los sobacos en la plaza de Grève hasta que el suplicio produjera la muerte por el solo crimen de ser hermano de Cartucho, no es para mí, no es para mí menos digno de compasión que el neto de Luis XV, niño inocente, martirizado en la torre del Temple por el solo crimen de haber sido nieto de Luis XV. Señor mío, dijo el obispo, no me gusta la proximidad entre ciertos hombres. Hubo un momento de silencio. El obispo casi se arrepentía de haber ido a visitar al convencional, y sin embargo sentía vaga y entrañablemente conmovido. El convencional continuó. Ah, señor sacerdote, no os gusta la esperanza de la verdad. Cristo la amaba. Tomaba un látigo y limpiaba el templo. Su látigo, lleno de relámpagos, era un rudo declarador de verdades. Cuando exclamaba, Sinite parvulos, no distinguía entre los niños. No se hubiera incomodado porque el heredero de Barrabás hubiese estado codo con codo con el heredero de Herodes. Señor, la inocencia tiene su corona en sí misma. La inocencia nada gana con ser alteza. Tan augusta es desarrapada como flor delisada. Es verdad, dijo el obispo en voz baja. Insisto, continuó el convencional G. Habéis nombrado a Luis XVII. Entendámonos. Lloremos por todos los inocentes, por todos los mártires, por todos los niños. Los mismos por los de arriba que por los de abajo. Convenido. Pero entonces es preciso remontarnos más arriba del 93. Y nuestras lágrimas deben comenzar antes de Luis XVII. Lloraré por los hijos de todos los reyes, con vos, con tal que vos lloréis conmigo por todos los hijos del pueblo. Lloro con vos, dijo el obispo. Hubo un nuevo silencio. El convencional fue el que lo rompió. Se levantó apoyando en un brazo, que cogió entre un pulgar y el índice replegado un poco de su mejilla, como se hace
Maquinalmente, cuando se interroga y cuando se juzga, interpeló al obispo con una mirada llena de todas las angustias de la agonía. Fue aquello casi como una explosión. Hace mucho tiempo que el pueblo padece. Y luego, ¿no es esto solo? ¿A qué venís a preguntarme y hablar de Luis XVII? Yo no os conozco. Desde que estoy en este país, vivo en este retiro, sin salir nunca de aquí, sin ver a nadie, más que este niño que me sirve. Vuestro nombre, es verdad, ha llegado hasta mí confusamente, y debo decirlo, no mal pronunciado, pero esto nada significa. Las personas hábiles tienen tantas maneras de hacer lugar entre el bueno del pueblo. A propósito, no he oído el ruido de vuestro carruaje. Lo habéis dejado sin duda detrás del seto, ahí abajo con el empalme del camino. No os conocía, he dicho. Me habéis contestado que erais el obispo, pero esto nada me enseña respecto a vuestra persona moral. En suma, vuelvo a repetiros mi pregunta. ¿Quién sois? Un obispo, es decir, un príncipe de la iglesia, uno de esos hombres dorados, blasonados, ricos que tienen gruesas prebendas, buena mesa, gran número de familiares y sirvientes. Pero esto o me dice demasiado o no me dice bastante. Esto no me ilustra sobre vuestro valor intrínseco y esencial, sobre vos. ¿Qué venís con la pretensión probable de traerme la sabiduría? ¿A quién es a quién es a quien hablo? ¿Quién sois? El obispo bajó la cabeza y contestó: Vermis sum, un gusano en carroza, murmuró el convencional. Tocábale el turno al convencional de ser altivo y al obispo de ser humilde. El obispo replicó con dulzura: Sea lo que queráis, señor mío, pero explicadme, ¿cómo mi coche, que está a 2 pasos detrás de los árboles, cómo mi buena mesa y mis familiares y criados prueban que la piedad no es una virtud, la clemencia no es un deber, y el 93 no fue inexorable? El convencional se pasó una mano por la frente como para apartar una nube. Antes de responderos, dijo: Os suplico que me perdonéis. Acabo de cometer una falta, señor obispo. Estáis en mi casa, sois mi huésped. Os debo cortesía. Discutís mis ideas y yo debo limitarme al rebatir vuestro razonamiento. Vuestras riquezas y vuestros goces son ventajas que tengo sobre vos en el debate, pero no sería de buen gusto servirme de estas armas. Os prometo, pues, no volver a usar de ellas. Y yo os lo agradezco, dijo el obispo. G replicó: Volvamos a la explicación que me pedíais. ¿Dónde estábamos? ¿Qué me decíais? ¿Qué es el 93? ¿Que el 93 había sido inexorable? El convencional empezaba a sentir el asma de la agonía que se mezcla con los últimos alientos. Le entrecortaba la voz. Sin embargo, se notaba todavía en sus ojos la perfecta lucidez de su inteligencia. Continuó: Digamos algunas palabras. Fuera de la revolución, que tomada en su conjunto es una inmensa afirmación humana, el 93 hay, es una réplica. Os parece inexorable, pero ¿y toda la monarquía, señor obispo? Carrier es un bandido, pero ¿qué nombre dais a Montrevel? Jourdan Cortacabezas es un monstruo, pero no tanto como el marqués de Louvois. Compadezco a María Antonieta, arquiduquesa y reina, pero también me inspira compasión aquella pobre mujer hugonote que en 1685, en tiempo de Luis el Grande, fue atada desnuda hasta la cintura a un poste y su hijo, manteniendo a cierta distancia. El pecho de la madre se llenaba de leche y su corazón de angustia, y el niño hambriento y pálido agonizaba y gritaba, y el verdugo decía a aquella mujer madre y nodriza: Abjura, dándole a elegir entre la muerte de su hijo y la abjuración. ¿Qué decís de este suplicio de tanto lo aplicando a una madre? Abreviaré, o por mejor decir, concluyo. Tengo demasiado buen juego. Además, me muero. Y dejando de mirar al obispo, el convencional acabó su pensamiento con estas tranquilas palabras: Si las brutalidades del progreso se llaman revoluciones,
pero cuando se han concluido, se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero ha marchado. El convencional ni siquiera sabía que acababa de tomar por asalto, uno tras otro, todos los atrincheramientos interiores del obispo. Uno no más quedaba, y de este atrincheramiento, supremo recurso de la resistencia de Monseñor Bienvenido, salieron estas frases en que apareció toda la rudeza del principio de la conversación. El progreso debe creer en Dios. El bien no puede tener un servidor impío. Es mal conductor el género humano, y es el que es ateo. El viejo representante del pueblo no respondió. Experimentó una especie de estremecimiento. Miró al cielo y una lágrima brotó lentamente de sus ojos. Cuando el párpado estuvo lleno, la lágrima se desprendió, cayendo a lo largo de la lívida mejilla. El moribundo dijo casi tartamudeando, bajo y como hablando consigo mismo, la mirada perdida en la profundidad del firmamento. Oh tú, oh ideal, tú solo existes. El obispo experimentó como una especie de inexplicable conmoción. Hubo una pausa. El anciano levantó un dedo hacia el cielo y añadió, el infinito existe, está allí. Si el infierno no tuviera un yo, el yo sería su límite. No sería infinito. En otros términos, no existiría, pero existe. Luego hay un yo. Este yo del infinito es Dios. El moribundo había pronunciado estas últimas palabras en voz alta y con el estremecimiento del éxtasis como si viese a alguien. Cuando concluyó de hablar, sus ojos se cerraron. Aquel esfuerzo le había rematado. Era evidente que había vivido en un minuto las pocas horas que le quedaban. Lo que acababa de decir le había aproximado a la muerte. El instante supremo se acercaba. El obispo lo comprendió. El tiempo apremiaba. Había ido allí como un sacerdote. De la extrema frialdad había pasado por grados a una extrema emoción. Miró aquellos ojos cerrados, tomó aquella mano vieja, arrugada y helada, y se inclinó hacia el moribundo. Esta hora, dijo, es la hora de Dios. ¿No creéis que sería sensible que nos hubiésemos encontrado en vano? El convencional abrió los ojos. Una gravedad en que había algo de sombra se pintó en su semblante. Señor obispo, dijo con una lentitud que acaso más provenía de la dignidad del alma que del desfallecimiento de las fuerzas físicas. He pasado mi vida en la meditación, en el estudio y en la contemplación. Tenía 60 años cuando mi padre me llamó y me ordenó que me mezclara en sus asuntos. Obedecí. Había abusos, los combatí. Había tiranías, las destruí. Había derechos y principios, proclamé los unos y confesé los otros. El territorio estaba invadido, lo defendí. Francia estaba amenazada, le ofrecí mi pecho. No era rico y soy pobre. He sido uno de los dueños del Estado. Las cajas del banco estaban llenas de plata y oro hasta tal punto que fue necesario apuntar las paredes, casi próximas a hundirse con el peso de los metales preciosos. Y entre tanto, yo comí en la calle del árbol seco, a razón de 22 sueldos por cubierto. He socorrido a los oprimidos, he aliviado a los que padecían. He desgarrado los manteles del altar, pero ha sido para vendar las heridas de la patria. He sostenido siempre la marcha progresiva de la luz, género humano hacia la luz, y he restringido algunas veces los progresos crueles. En ocasiones he protegido a mis propios adversarios, vuestros amigos. Hay un Peteguen en Flandes, en el sitio mismo en que los reyes merovingios tenían un palacio de verano, un convento de urbanistas, la abadía de Santa Clara de Beaulieu, a la cual salvé en 1793. He cumplido mi deber según mis fuerzas y he hecho el bien que he podido. A pesar de esto, he sido llevado y traído, perseguido, calumniado, ridicularizado, escarnecido, maldito y proscrito.
Ya desde hace muchos años, a pesar de mis cabellos blancos, siento y conozco que muchas personas creen tener sobre mí el derecho de despreciarme. Para la pobre turba ignorante, mi cara es la de un condenado, y acepto, sin odiar a nadie, el aislamiento del odio. Al presente tengo 86 años y voy a morir. ¿Qué es lo que venís a pedirme? El amigo, dijo el obispo, os pide que estrechéis su mano. El sacerdote os da su bendición. Cuando el obispo levantó la cabeza, el rostro del convencional había tomado un tinte verdaderamente augusto. Acababa de expirar. El obispo volvió a su casa profundamente absorto. No se sabe en qué pensamientos. Pasó toda la noche en oración. Desde aquel momento redobló su ternura y su fraternidad para con los pobres y con los que padecen. Toda alusión a aquel viejo malvado de G le hacía caer en una profunda y singular meditación. Nadie podía decir que el paso de aquel espíritu ante el suyo y el reflejo de aquella conciencia sobre su conciencia no había influido algo en su proximidad a la perfección. Aquella visita pastoral fue naturalmente ocasión de unas murmuraciones y hablillas en los círculos de la ciudad. ¿Es acaso el sitio de un obispo la cabecera de tal moribundo? Evidentemente allí no se podía guardar ninguna conversión. Todos estos revolucionarios son relapsos. Y entonces, ¿para qué ir? ¿Qué tenía que hacer allí? Preciso es que tuviera gran curiosidad de ver cómo se llevaba un alma el diablo.